¿No? ¿Habría un exceso de demanda? Muy bien, Diana. Muy bien. Participación, querida Diana. ¿Ok? Es decir, el precio máximo al que puedes vender, el precio del mercado es 30, ¿cierto? Pero el precio máximo al que puedes vender es 20. Supongan que por aquí está 20. ¿Sí? El precio es igual a 20, el máximo que te permite el Estado. Los oferentes solamente están dispuestos a ofrecer esta cantidad. ¿Qué cantidad están dispuestos a ofrecer los oferentes? ¿Qué cantidad? 50. 50. Entonces, XS es igual a 50. Ok, entonces, vamos a poner aquí. Si P es igual a 20, entonces XS es igual a 50. ¿Vale? Por tanto, XS que es igual a 50 es menor a XS de equilibrio, que es igual a 70. ¿Cierto? ¿Y los demandantes cuánto están dispuestos a demandar a ese precio? ¿80? Gracias. Entonces, si P es igual a 20, entonces XD es igual a 80. Por lo tanto, XD es igual a 80, que es mayor a XD de equilibrio, que es igual a 70. A esto se le conoce como exceso de demanda o escasez. ¿De acuerdo? Ya lo habíamos visto, ¿no? Que era el exceso de demanda o ni siquiera. ¿Sí? Inciso C. ¿Qué pasa si el precio máximo de ventas, o sea, si el gobierno igual establece un precio máximo de ventas igual a 40? ¿Habría un exceso de oferta? Habría un exceso de oferta. Muy bien. Acompáñalo con una gráfica, por favor. Entonces tendríamos acá PX, aquí tendríamos XD, XS, XS, XD igual 70, 30, y entonces te dicen que vas a tener que el precio máximo de venta es igual a 40. Precio máximo igual a 40. Ok, ahora, pero pongan atención un poco a este punto, porque
Dice que el Estado establece un precio máximo de venta. Es decir, no están obligados a vender a 40. ¿Sale? Es un precio máximo al que pueden dar su producto. ¿Ok? En el primer caso, en el inciso A, sí se genera un exceso de demanda porque el precio máximo está por debajo del precio de equilibrio. Y ahí no hay manera de retornar al equilibrio porque el precio, no hay manera de que se suban más allá los precios de 20. ¿Sale? En el inciso B, el precio máximo es de 40. Si bien los oferentes se atrevieran a vender a 40, pues se generaría un exceso de oferta, ¿cierto? Pero pueden regresar al equilibrio, ¿ok? Pueden bajar los precios hasta que se llegue al precio de equilibrio. ¿Es claro o no es claro el asunto? ¿Sí? Entonces, si dan el precio, sus bienes a 40, pues se genera, como bien lo dijeron, un exceso de oferta. Porque ante ese precio, los demandantes, ¿cuál es el precio para los demandantes? ¿Cuál es la cantidad demandada? $60. Y los oferentes, $90. gracias. ¿Vale? Entonces, aquí la respuesta cambia un poco. Entonces, la respuesta aquí es: los oferentes podrían llegar a un precio máximo de 40 y se genera un exceso de oferta. Pero tienen la oportunidad de regresar al equilibrio. En el primer caso, en el caso de arriba, donde pusimos exceso de demanda o escasez, aquí, no sé, tal vez sí, sí, no pueden regresar al equilibrio. ¿Sí? Está lloviendo por aquí Maestra, por CU. ¿Qué pasó? y ahí en el precio máximo, cuando es de 20, ¿no se podían desplazar las curvas? No, no, a menos que hubiese algún asunto como incremento de los ingresos, cambio de las preferencias. Si solo se establece un precio máximo, no. Ok, A menos que hubiera gracias. un evento extra, ¿no? ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Cuál es el problema entonces de poner precios máximos y mínimos? Exactamente. Dirían los economistas clásicos, se genera ineficiencia en el mercado. ¿Vale? Muy bien, participación, querido. Inciso C. ¿Qué pasa si el Estado establece un precio mínimo igual a 20?
¿Qué pasa si el Estado establece un precio mínimo igual a 20? Y esto es de pura apreciación, ¿eh? Inciso B. Dije B. Inciso B, perdón. ¿Qué pasa si el Estado establece un precio mínimo igual a 20? Va con gráfica, otra vez. Ya lo hicieron arriba, ¿no? Es la gráfica de arriba, nada más que ahora cambia porque ahora es un precio mínimo. El otro era precio máximo. ¿Qué dices, Ana? Precio de X igual XD igual a XS, XD, XS. Ah, bien. Precio de equilibrio igual a 30 y este era 70, ¿no? Entonces, supongan que el precio mínimo es igual a 20. ¿Cuál sería la respuesta de esa pregunta, de ese inciso? ¿Quién me la dice? Chicos y chicas que están en casa. Profesora, si el precio es, digo, sí, bueno, ajá, si el precio es el mínimo de 20, entonces la oferta sí cubriría la demanda. A ver, ahí hay que ser más específico, Diana. Ser más específica, Diana. Ajá, es que mi pregunta es esa porque, según lo que tengo en mis apuntes, cuando se hace un exceso de demanda, la oferta no cubre la demanda. Entonces, en este caso, si el precio es mínimo, todavía cubriría el punto de equilibrio y entonces la oferta sí lograría cubrir la demanda todavía. Ok. Si el precio mínimo es exactamente 20, se sigue generando ese exceso de demanda. ¿Ok? Pero con ese precio mínimo todavía podemos retornar al equilibrio. Porque el precio de equilibrio sigue siendo 30. Ah, creo que en la gráfica que dibujó en precio mínimo se equivocó porque abajito es 30 y en X asterisco sería 70, ¿no? ¿No? Creo que es 30, ¿no? ¿No sería 70 y aquí donde está el 70 sería 30? Está correcto, querida. No sé si estás por ahí tú entendiéndolo mal. Gracias. Ah, sí, ya vi mi error, ya. Gracias. Quiero ver las respuestas. Quiero ver qué escribieron en el comparación. ¿O lo respondieron? El exceso de demanda, pero que existe la posibilidad de respetar aquí. Exactamente. Entonces, la respuesta va en el sentido de si se llegara, porque puede haber la probabilidad de que no se llegue, porque es un precio mínimo. Si se llega al precio mínimo, existe la posibilidad de regresar al equilibrio. Y obviamente, si se llega al precio mínimo de 20, se genera un exceso de demanda.
Inciso E, ¿qué pasa si el precio mínimo es igual a 40? ¿Qué pasa si el precio mínimo es igual a 40? Ahí ya no se puede regresar al punto de equilibrio, ¿no? Exactamente, Uriel. Y estaríamos flagrantemente en un exceso de oferta. Pero, Los que estarían perdiendo eficiencia serían los consumidores. Los consumidores tendrían que pagar un precio más alto que el del equilibrio, ¿no? Cada inciso tiene que ir con su respectiva gráfica, chicos y chicas, ¿eh? Por favor. ¿Sigue viendo? Más fuerte, nos vamos a mojar al salir. Amplio. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? ¿En casita? ¿Todo claro, chicos, chicas que están en casa? ¿Más claro que nada? Creo que puede explicar otra vez los últimos dos incisos, el D y el E, porfa. Es que no me quedaron muy claro. Vamos a darle una participación a quien te lo explique. ¿No quieren explicarle aquí a su compañero? ¿O lo damos en casa la participación? Levante la mano. ¿Quién lo quiere explicar el inciso D? Participaciones. Profa, bueno, no sé si mi idea estaría bien, porque ahí sí también tuve un poquito de duda, pero por lo que entendí es que si el precio mínimo es de, por ejemplo, en el D, si el precio mínimo es de 20, eso quiere decir que podría aumentar el precio, o sea, podemos aumentar ese número y ahí sí podríamos llegar al punto de equilibrio hasta aumentarlo hasta 30 para que llegue. Pero en el caso del E, si el precio mínimo es de 40, quiere decir que ya no podemos disminuir ese número, o sea, ya no podemos aumentarlo, pero ya no podemos disminuirlo y por lo tanto ya no podríamos llegar al 30 y así se imposibilita la posibilidad de llegar a 30 y por eso no puede haber un equilibrio ahí. Ahí estaríamos en exceso de oferta, ¿no? ¿Te queda más claro, querido? Participación, Silvana. Sí, muchas gracias. Bien. Ok. Entonces, los precios mínimos en este modelo pues rompen la eficiencia del modelo. ¿Vale? Bueno, vámonos al siguiente ejemplo, por favor. Vamos a tener una demanda de ejemplo 2. Profe, ¿se podrá que comparta el link de la reunión? Es que algunos de mis compañeros dicen que no les aparece. Sí, claro que sí. Por favor. Déjame checarlo. Gracias, querido. Lo envío al chat y ya se lo pasan entre ustedes, ¿verdad? Me dicen si lo pueden ver o tomar o darle clic, etcétera, etcétera.
Ok, ejemplo 2. Tenemos una demanda igual a, demandas lineales ahorita, 80 menos PX, ¿vale? Y una oferta XS igual a X. Inciso A. Calcule el equilibrio de mercado. Calcule el equilibrio de mercado. Ya saben que el equilibrio de mercado es, a ver, siempre identifíquenlo como XD igual a XS y precio de equilibrio es igual a 40 y cantidad de equilibrio es igual a 40. Pues si la oferta es igual al precio y el precio es igual a la demanda en el equilibrio, pues debe ser 40, ¿no? Fácil, sencillo, ¿ok? Porque eso no me interesa. A mí lo que me interesa es un asunto que se denomina excedente del consumidor, ¿sale? Y ahí va la explicación. El excedente del consumidor el excedente del consumidor. Igual, vamos a partir de una figura en la que tenemos precios y cantidades. XD, XS, ¿vale? Tenemos demandas y ofertas lineales, XS y XD. ¿Sale? XS y XD, lineales, ¿ok? Hipotéticas lineales. El punto en donde cruzan es el precio de equilibrio y pues la cantidad de equilibrio. Ahora, quiero que presten atención a esta parte del gráfico. Hay una, digamos, en este precio en donde convergen ambas, oferta y demanda, pues se ponen de acuerdo, se vacía el mercado, ¿cierto? Pero hay unos tramos de precio, dígase, de aquí hacia arriba. ¿Ok? Que algunos de los consumidores estarían dispuestos a pagar. Es decir, a este precio, algunos de los consumidores estarían dispuestos a consumir una parte de la demanda. A este precio, otra parte de la demanda, ¿cierto? A este precio,
otra parte de la demanda. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la idea económica es la siguiente. Por ejemplo, si estamos hablando, en mi caso el café, el mercado de café, estamos en el equilibrio. ¿Qué voy a hacer de estos consumidores de acá? ¿Ok? ¿Por qué? Porque el precio de mercado es más bajo de lo que yo estaría dispuesta a pagar por un kilo de café. El precio de mercado es más bajo de lo que yo estaría dispuesta a pagar por un kilo de café, porque estoy en este segmento. Entonces, ¿qué es el excedente del consumidor? Es la expectativa de que podrías pagar un precio mayor por el precio de mercado del bien y servicio. ¿Sí? ¿Lo entendieron? Chicos y chicas en casa. ¿Se entendió? Dani, Norma, Leonardo. Como tiene que ser, y solo una persona ya que la vende más caro, como tiene que la paga. No, no, es otra cosa. Es, por ejemplo, el precio de mercado del café está en 100 el kilo. Es el del mercado, ¿vale? Ahí se vacía el mercado. Pero como a mí me gusta mucho el café, yo soy del segmento de la población que podría pagar más por él. ¿Sí? Entonces yo podría pagar 140. ¿Sí? Pero el precio está en 100. Entonces, ese cambio en el precio de mi expectativa, de lo que yo estoy dispuesta a pagar, se llama excedente del consumidor. Pero no necesariamente tiene que comprar. Lo va a pagar a 100, pero en su expectativa podría pagar más por él. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos y chicas en casa? Gracias, Silvana. Silvana dice que sí. Sí, me quedó más claro. ¿Sí? Ahí ni siquiera un like todos los demás. La única que contestó es Silvana y Uriel. ¿Se entendió? Bien. Gracias. Gracias. Eso es. Muy bien. Gustavo, ¿se entendió? Entonces, el excedente del consumidor es la expectativa de segmento de la demanda que puede pagar más, pero que va a terminar pagando un precio menor. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se encuentra el excedente del consumidor? Se encuentra por arriba del precio de mercado, pero por abajo de la curva de demanda. Es esta área. ¿Sí? Ok. La pregunta es, el inciso B es, no lo puse, entonces aquí lo ponemos. El inciso B es, calcule el excedente del consumidor.
¿Ok? ¿Cómo lo calculamos? Ese es un triángulo, ¿no, maestra? Es un triángulo. Habría que calcular primero, bueno, la distancia que hay de cero a la cantidad de equilibrio Bien. y después vemos la diferencia ya con nuestra curva de demanda. Vemos donde toca ¿cómo se llama? El punto en el eje del Ujú, precio ujú, y va a ser la distancia que hay de ese punto al precio de equilibrio. Y ujú, sería base por altura sobre 2. ujú. Ahora, supongan que eso es un triángulo equilátero, que el precio de X está justo a la mitad. Ujú. Está mal dibujado en mi caso, ¿no? Pero supongan que el precio de X está justo a la mitad del triángulo. ¿Mm? Déjenme dibujarlo mejor porque creo que esto puede ser el asuntacho. Pero déjenme dibujarlo mejor para que quede mejor. Supongan que parte del origen. ¿Vale? ¿Sale? Y que, ay, por aquí me quedó, P de X sigue siendo 40, ¿no? ¿Sale? Y que esto sigue siendo 40. Es decir, la distancia de aquí a aquí son 40. Y que está justo a la mitad del triángulo. ¿Sí? Suponiendo eso, y suponiendo que es una demanda lineal, ¿vale? Para calcular el área, sabemos que podemos calcularla como el excedente del consumidor igual al área del triángulo. Y eso va a ser igual a base por altura sobre 2. Y de hecho sí parte del origen, ¿no? Porque la oferta es solo PX, oferta no tiene constante, ¿no? Sí parte del origen. ¿Cuánto es? 800. Ujú. 400 por 400 entre 2. Y esto es igual a 800. Entonces, el excedente del consumidor, que es esta área, es de 800. Alguno o alguna, por favor, hágame el favor de meter las dos funciones a GeoGebra y mandarme la foto de dónde cruzan. Profe, ¿no es 40 por 40? Y si puse 400, ay, lo lamento mucho. Bueno, cualquiera se puede equivocar. Gracias. Así yo llorando, pero yo calculé 800. Gracias. ¿Alguno o alguna meta la GeoGebra y envíeme la foto, por favor? Gracias, Janita.
Está mejor dibujado, ¿eh? Uy, casi no se ve muy pequeñito. Este es GeoGebra. Sí cruza, ¿no? En el origen. Y la mitad es 40, ¿no? ¿Cierto? Okay. Entonces, sí corresponde, ¿no? Con el cálculo. Híjole, sus ambulancias se escuchan muy fuerte. Ok, esta parte sería el excedente del consumido, con un área igual a 800. Entre mayor sea el excedente del consumidor, mayor bienestar habrá en la sociedad. ¿Sale? Ahora, eso era del inciso B. Vámonos al inciso C. El inciso C es calcule el excedente del productor. Si ya calculamos el excedente del consumidor, pues ahora podemos calcular el excedente del productor. Adivinen qué área es. La que está debajo del excedente del consumidor. Así es. Muy bien. ¿Y por qué será esa área? La pregunta es... esta área. ¿Cuál es la explicación económica? Excedente del productor. ¿Cuál es la explicación económica? ¿Quién la puede inferir, dada la información que ya tienen sobre cómo toman las decisiones los productores y las productoras? ¿Quién la puede inferir? Ya sea porque no hay necesidad de anuncio, porque el precio es bajo. Ahí va. Ok. Entonces, precios por debajo. Está asociado. No. De acuerdo a las decisiones de los productores. ¿Cómo toman las decisiones los productores? Ajá, maximizando sus beneficios, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿dónde deciden ofertar los productores? ¿A partir de qué punto? ¿Precio de qué? No. ¿A partir de qué punto se encuentra la oferta de los productores? Del precio de cierre, ¿no? El precio de cierre, Antonio. Entonces, esos puntos que están en esa área, participación, Antonio, hay ciertos productores que aguantan estos precios de cierre bajitos. ¿De acuerdo? O sea, hay ciertos productores en el mercado que soportarían un precio de cierre más bajo. ¿Sí? Otros que soportarían un precio de cierre de 10. Otros que soportarían un precio de cierre de 15. Etcétera. ¿Sale? Entonces, el excedente del productor se da para todos aquellos productores que podrían
operar con precios de cierre por debajo del precio de mercado. Ese es el excedente del productor. Son productores o son una parte de la oferta que podría operar con precios de cierre por debajo de la oferta del mercado. No todos lo soportan, ¿no? Eso lo estuvimos viendo, ¿cierto? Entonces, quien tenga mayor nivel de resistencia al precio, o sea, quien puede operar por niveles de precios de cierre mucho más bajos, pues tiene un mayor excedente, un mayor beneficio. Como pasó en la pandemia, uno sobrevivió a los que podían continuar. Operar con precios muy bajos, ¿no? ¿Queda claro para los chicos y las chicas que están en casa? A ver, bueno, por lo que entendí, o sea, es que o podrían bajar su precio de su producto y aún así no se verían muy afectados. Aún así no cerrarían. Pueden operar con precios de cierre muy bajos. Ah, ok. Entonces, como usted dijo, entonces mientras si puedan aguantar, mayor beneficio tendrán. Ujú. Ah, ok, ya entendí. Ujú. ¿Sale? ¿A qué precio van a vender el producto? Al precio de mercado. Pero en su estructura de costos pueden operar con precios de cierre muchísimo más bajos a los precios de mercado. Por lo tanto, se genera un excedente. Ujú. Se le denomina excedente del producto. Ok, para este caso entonces, ¿cómo se calcula esa área? Igual que la anterior, va a ser por altura. Exactamente, igual que el anterior, base por altura. Entonces, Siempre también. excedente del productor es igual al área del triángulo esto es igual a base por altura sobre 2 y esto es igual a 800, ¿cierto? En este caso. ¿Vale? Ahora, ahorita porque tenemos demandas y ofertas lineales, pero ¿qué pasa si tenemos demandas y ofertas que son curvas? ¿Mm? ¿Ok? Pues entonces, ¿eso con qué se calcula? ¿Cómo se calculan áreas por debajo de las curvas? Integrales, ¿no? Integrales. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Sale? Regresando de vacaciones. ¿Ok? Hoy nada más lineales para que entiendan el concepto. ¿Sale? Bueno, inciso D. Calcule el excedente total o social. ¿Cuál es el excedente total o social? La suma de los dos excedentes. Muy bien. ¿Y por qué social? Porque pues tienes a los consumidores y a los productores. En conjunto la sociedad está ganando un nivel de satisfacción mayor. Entre mayor sean los excedentes, mayor es el nivel de satisfacción que tienen los dos, de ganancias, de beneficios, de satisfacción, de bienestar social. Entonces tendríamos que excedente total es igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. Y eso es igual a 1600.
¿Listos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya aquí van un chorro de conceptos económicos, ¿eh? Dios les libre de tanto concepto económico. Ok, espero que vayan tomando porque el ejercicio está muy sencillo, pero lo interesante es el concepto, ¿sale? Espero que vayan tomando notas de los conceptos económicos. Vámonos con el último ejercicio. Dependiendo de qué tan rápido lleguen a este ejercicio, nos vamos, ¿sale? La última y nos vamos. Ejercicio 3. Ejercicio 3. Tienen una demanda también, XD igual a 200 menos 2P y una oferta igual a 2PX menos 20. Ya saben, inciso A es calcular el equilibrio. 2PX. Ah, es 2PX también. Calcule el equilibrio. C es igual a XS y esto es igual a, y el precio de equilibrio de X es igual a El precio es 55 y la cantidad 90. precio es 55 y la cantidad 90. Gracias. Inciso B. ¿Vale? Ahora el Estado decide que los productores deben pagar un impuesto. Impuesto a los productores. ¿Vale? El Estado decide que debe pagar un impuesto. 15 unidades monetarias por cada unidad producida. Unidades monetarias por cada unidad producida. ¿Sale? Hay que calcular el efecto en el equilibrio. ¿Ok? Ahora, hay que tomar en consideración. Ahora el precio que vamos a pagar, el nuevo precio, vamos a ponerle precio 1, va a ser igual al precio anterior más el impuesto. De tal manera que si se lo incorporas a los productores, ¿a dónde se lo tienes que incorporar? ¿A oferta o a demanda? Oferta, ¿cierto? ¿Cuál era la oferta? ¿Qué les dije?
XS es igual a... Ajá, entonces 2PX1, ya incluido el impuesto, más... ¿Qué? ¿Más qué? Menos 20. Ah, menos 20, entonces. Menos 20. ¿Ok? Entonces introduzcamos PX1, sería 2P, PX1 es igual a PX, más PX. El impuesto es de 15 unidades monetarias, ¿no? 2 más 15 menos 20. ¿Cuánto queda esto? Según yo, sería PX1 sería igual a 70 y XS sería 120. Ok, ya calculaste el equilibrio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Calculaste el equilibrio, querida? Sí, Ujú. Ay, le puse más, es menos esto. No es más, es menos. Ah, es que arriba le puse más. Es que es el precio menos el impuesto. Ahí ustedes discúlpenme, arriba es menos el impuesto. A ver, lo explico otra vez porque si no se me va a mí el avión y ustedes también. Ok, el productor va a recibir, va a dar su producto, digamos, al precio de mercado y le va a reducir el impuesto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa parte del impuesto se la va a pagar al Estado. Entonces no va a recibir todo el precio. ¿De acuerdo? ¿Queda claro, chicos y chicas de casa? sí, profe. ¿Sí? Ahí fue mi error porque pensé que se lo estábamos sumando al consumidor y no es al productor. Siendo así, entonces sería menos 30, menos 20 y tendríamos una oferta de 2px menos 50. Ahora sí, con la nueva oferta, calculen el equilibrio, por favor. Misma circunstancia, x d es igual a xs, si quieren le ponemos s1, ¿vale? Para diferenciarla del anterior. ¿Cuál es el precio de mercado? 62.5. Y te digo sí. ¿Y la cantidad? ¿Cuánto es la cantidad? $75. No sé. ¿Qué dice el Más el público? precio sí está bien. La cantidad sí creo que es 75. ¿Qué dice el público? A ver, verifique que sea 75, por favor. ¿Sí, Ana? Eso no es. Eres Ana, ¿no?
¿Sí se lee? Ok. Tenemos un nuevo equilibrio, ¿cierto? Ok. ¿Alguno o alguna en casa me puede hacer el favor de meter en GeoGebra los dos equilibrios, el equilibrio original y el nuevo equilibrio, por favor, para ponerlo aquí en pantalla? Ya ahorita lo había puesto ahí, pero ahora quiero que sobre esa original ingresen la otra curva de oferta. A ver si me ayudan, por favor, chicos y chicas. Creo que así queda. A ver, ¿quién te dice? Yo libro. En efecto, 62.5. No, ¿cuál es el movimiento? Ah, sí, en efecto. Gracias. Pues lo meto para que hagamos el análisis, porque esto no se termina hasta que se termina. Ok, eso es importante que analicemos y que lo veamos, ¿vale? Ok. El equilibrio anterior era... ¿Cuál era el equilibrio anterior, chicos, chicas? ¿Cuál era el precio? $55. A ver, déjenme ver. Pues yo creo que entonces no es correcto. 55 y ahora el precio es 62.5, ¿cierto? Entonces no es correcto, querida, porque te salió uno más alto. Te tiene que salir uno más bajo. ¿Puedes checarlo, por favor? Vamos a ver si alguno más nos ayudó. Qué raro. Por lo menos también en el estudio. A ver. Por aquí yo tengo una. Déjenme ver. ¿Ya te quieres ir? ¿Qué te quieres ir, hijo? ¿Ya estás agotado? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ah, pues sí, ya se tiene agotado.
Yo estaría peor. ¿Aquí ya? Vale. Veamos. El viejo era 55, ¿no? El anterior. 55 y 90, ¿cierto? ¿Sí? Y el nuevo es 62.5 y 75. ¿Cierto? Ok. Entonces, la introducción del impuesto hace que nosotros vendamos menos. Bueno, los productores vendan menos o la economía venda menos. ¿Ok? Y no solo eso, sino que el precio sea más alto. Pero ese no es el problema completo. ¿Ok? ¿Cuál es el precio que va a recibir el productor? El precio que va a recibir el productor es este. Es decir, el productor solamente va a recibir sus productos a un precio de 55. Va a vender 75, ¿cierto? Y el resto del excedente, o sea, el resto de lo que del valor del producto, los 62.5, son los impuestos. Lo que se le entrega al Estado. ¿Sí? Entonces, repito, el productor va a recibir un precio de 55. ¿Ok? Pero va a cobrar un precio de 62.5. ¿Sí? Esa diferencia entre ambos precios son los impuestos, lo que se le va a enviar al Estado. Ajá, en este caso el productor. Obviamente que hay unos impuestos que se llaman trasladados, que se cobran al consumidor, pero que se van mediante el productor. Eso lo vamos a ver después. Pero en este estamos suponiendo que es el productor directamente el que paga el impuesto. ¿De acuerdo? Y dirán, ¿y qué es este triángulo? Este triángulo es la denominada pérdida de eficiencia. Lo que quiere decir es que nuestro productor está perdiendo eficiencia al momento de pagar impuestos. Está vendiendo menos, está cobrando un precio un precio igual, vende menos, cobra el precio igual, y el excedente se lo envía a el Estado. ¿Dudas? Él solo se queda con 55. Y además vende menos, ¿no? Porque el punto de equilibrio está... Así es. ¿Dudas, chicos y chicas? ¿Dudas? ¿No? Y Dios los agarre y las agarre confesadas. ¿Ok? Ahora lo que van a hacer es el análisis de inciso
C, ¿no? ¿Qué pasa si el impuesto se cobra a los consumidores? Ujú. ¿Ok? ¿Y qué pasa, inciso B? Si el impuesto lo pagan los consumidores y los productores, los dos al mismo tiempo. No, todo, o sea, 15 consumidores, 15 productores. Tomando en cuenta lo siguiente, que si el impuesto se lo cobran a los consumidores, entonces hay que agregárselo al precio, es decir, el precio, ven que hace rato calculamos el precio 2. Para el caso del consumidor, el precio de X2, supongan, va a ser igual al precio de X más, ahora sí, más el impuesto. Entonces, a los productores se lo tienes que restar del precio y a los consumidores se lo tienes que agregar al precio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, inciso C y D de tarea. ¿De acuerdo? Con gráfica e interpretación económica, por supuesto. Si no, no tiene caso esto. ¿Va? ¿De acuerdo? ¿Cuándo lo quieren entregar? ¿Lo entregan hoy? ¿No? ¿Lo entregan mañana? ¿Se puede el lunes, profe? Es que yo no voy a estar todo el fin de semana en mi casa. ¿Qué día estoy? Entréguenlo regresando de vacaciones, pero entréguenlo. ¿Vale? Bien, gracias. ¿Vale? Es decir, todo lo que se desarrolló hoy tiene que estar entregado más estos dos incisos. Profe dijo que todos los incisos con gráfica, ¿verdad? Todos los incisos con gráfica. Si quieres, si quieres. ¿Ok? Todos los incisos con gráficas. Puede ser a mano, puede ser digital, es individual y se va a quedar aquí en este espacio de Teams como evidencia de la videoconferencia de hoy. ¿Vale? Pero con los dos últimos incisos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Te sube a esta, a la pantalla? ¿Te sube qué, perdónico? Aquí a la pantalla, sí. No, pero no estás aquí en Teams. Ujú. Bueno, paso lista, se pueden retirar. Un segundito, por favor. Un segundito, para pasar lista.
para que valga la pena, para que digan, ah, no, sí valió la pena porque sí fui, ¿vale? Y hubo un chorro de cosas que hacer. Su nombre pueden retirarse, que tengan unas excelentes vacaciones, se portan muy mal, para que cuando regresen, regresen con muchas ganas, por favor. ¿Ok? Y le pueden levantar la mano o poner en el chat que están en clase, ¿vale? Cuídense mucho, nos vemos dentro de una semana, un cachito, ¿sale? Bueno, Luis, Presente. Maite, Elizabeth, Presente, Miss. Yaslin, Presente. gracias, Jess. Nicole, ¿Sí me escuchó? Presente. gracias. Emanuel. Ah, es que no estoy compartiendo pantalla. Aguántenme para que vean que sí estoy tomando les lista y me estén ahí diciendo, ya sabes si me está tomando lista o no. Ahí estamos. Emanuel, ¿no? Ok, José Corona. Presente, profesora. Gracias. Daniel de Jesús. Presente, profe. Gracias, Dani. Elian. Presente, profe. Osvaldo. Miguel. Presente. Gracias. Víctor García. Marcos García. Aquí. Gracias, Marcos. Fernanda Gómez. Ana González. Es por ahí Silvana, gracias. Maite, no te escuché, Maite. Es tu asistencia. Daniela González. Presente. Gracias. Alberto Hernández. Gracias, Alberto. Yosmar Hernández. Gracias, Silvana. Cuídense mucho, chicos, chicas. Pórtense mal. Santiago Labastida. Gracias. Joaquín López. Jonathan Luna. Mateos. Presente. Por ahí, ¿no? Sí, sí, escuché. Mendoza. Presente. Emily Montes. Roberto Montoya. Presente, profesora. Roberto. Emily, si estás. Dulce Moreno. Alejandra Otañez. ¿Estás por ahí, Ale? Gracias. Diana Pérez. Presente. Jessica Ponce. Y Carla Romero. Gracias, Roberto, tú también. Leonardo Rosas. Presente, profesor. Gracias. Ana Sánchez. Gustavo Sánchez. Gracias, Nicole. Ana Sánchez, ¿dices tú? No, Norma. Apellido de Norma y lo vemos, ¿sale? Adolfo Tlachi. Nos vemos, Elian. Adolfo, ¿sí? ¿Estás levantando manita? No. Ah, sí, sí, estoy levantando. Fernando Ubaldo. Atenas Vázquez. ¿No hablaste, Atenas? Erika. Norma. Ok, listo, querida. Bueno, chicos y chicas, nos vemos entonces en una semana y cachito. Pórtense muy mal, pásensela muy bien. Bye. Profe, Dime. yo solo tengo una pregunta rápida. Para graficar las demandas y las ofertas,
Está mal entonces como se lo mandé, ¿verdad? Te tiene que salir la gráfica como la puse en pantalla. O sea, te tiene que salir con los puntos de cruce, no puede ser distinta. Ajá, es que mi pregunta es esa, porque metí así la función y me salió de esa forma. Entonces, no sé si habrá que despejar algo o qué es lo que esté mal. Tienes que meter bien X y Y. Recuerda que en este caso Y está dentro de la función, porque en el eje de las P's o los precios son Y para tu álgebra. Ah, ok, entonces sí es esa. Gracias, profa. Ujú. Hasta luego. Bye. Hasta luego, maestra. Adiós, Antonio. Adiós, querida Ana. Cuídate. Hasta luego. Adiós, Uriel. ¿Me puedes ayudar a pagar eso? Gracias, querido, por quedarte. Sé que te estaba